Estamos ya para cerrar el Salmo 23. Estamos terminando el proceso de haber visto a la oveja y cómo mira al pastor. Y hoy vamos a llegar quizás a uno de los capítulos más íntimos, más cercanos, más importantes. Vamos a terminar el Salmo con los últimos 3 versículos. Y yo te quiero pedir que antes de ir a la Biblia y antes de ver estos versículos, pusiéramos un poco de atención a una palabra, quizás a una actitud, a una situación que nos afecta a todos en este país en algún momento, y yo me atrevo a decir, todos en esta semana hemos experimentado esta emoción, temor. Todos vivimos en una sociedad, en un lugar, en un país a donde el temor es parte de nuestro día a día. Y vamos a dirigirnos esta noche a través del pasaje a esta realidad. Y yo quisiera ahora preguntarte, ¿a qué le temes? He compilado una pequeña lista de cinco cosas a las que la gente teme normalmente. Número 1 es a la muerte. Fíjate, es interesante porque uno teme a lo desconocido. Perder la autonomía, es decir, quedar de alguna manera inválido, ya no poderse valer por sí mismo, es uno de los temores más grandes. Quedarse solo, ¿verdad? Es perder a todas las personas que son importantes para nosotros. Quedarse solo es un problema. Temor a la oscuridad. Y ahora yo me atrevo a preguntarte, ¿quiénes de los que están aquí sentados le tienen miedo a la oscuridad? ¿En serio? Muy bien, baje la mano, no te preocupes. En algún momento todos hemos tenido miedo a la oscuridad. Los que no levantaron la mano son los que no quieren aceptarlo, ¿sí? Todos. Y vamos a ver que quizás, esta noche, por cierto, vamos a ver que quizás hay una razón espiritual profunda para tenerle a la oscuridad. Lo vamos a ver en el pasaje. Y también, por supuesto, uno de los temores grandes y generales de todos es el temor a la incertidumbre. Uno le teme a no estar seguro de qué es lo que va a pasar mañana. Uno le teme que cuando su jefe le dice, fulano, venga a la oficina, por favor. Híjole, ¿qué me va a decir ahora? Le teme a la oficina del director, le teme a la cara, a ciertas expresiones de la cara de nuestros padres, que no los conocía tan bien, ¿verdad? Cuando nos llamaba por nuestros 2 nombres, sabías que estabas en problemas, ¿verdad? A todos le tenemos al incierto. Todos tenemos una cosa aquí adentro que se siente feo cuando uno no tiene el control. Pero déjame decirte una cosa esta noche. El control es una ilusión. Nosotros no controlamos el futuro, ciertamente no controlamos nuestro pasado y poco podemos hacer hoy por nuestro presente. Y es la situación exacta a donde vamos a encontrar a la oveja esta noche. Pero antes de comenzar, yo quisiera comenzar orando y quisiera hacerlo de una manera diferente. Yo quiero pedirte que ahí donde estás sentado, inclines tu rostro y cierres tus ojos. Yo te voy a guiar en una actitud distinta. En esta actitud de oración, con tus ojos cerrados, yo quiero que por favor pienses en la cosa que más miedo te da. El temor más grande, la crisis más dura, lo que tú temes perder. Quizás le temes a lo que va a pasar mañana. Yo te voy a regalar 10 segundos para que pienses en eso que tanto te asusta. Piénsalo nada más, en silencio. Padre, esta noche venimos delante de ti. Abre nuestro corazón. Hemos pensado en esto que nos atormenta, en este temor que nos persigue y que no nos deja ser hijos tuyos plenos, Señor. Y esta noche venimos delante de ti con nuestro corazón abierto a decirte que no podemos, que no hay forma de resolver lo que nos aqueja. Nosotros no tenemos los medios, pero creemos en tu palabra. Y tu palabra dice que tú sí puedes. Hoy deposito mi mayor temor a tus pies. Y te digo que está en tus manos. Me postro delante de ti
y te confieso como el Señor de mis problemas. Cámbialo, quítalo, elimínalo, haz lo que tengas en tu voluntad de hacer, Señor. Pero no quiero vivir atado al miedo, nunca más. Habla en nuestro corazón, Señor, a través de las Escrituras, y muéstranos en tu palabra cómo poder enfrentar los miedos con completa confianza en ti. Estamos en tus manos, Señor, y te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Esta noche el Salmo 23, en su fase final, en sus últimos 3 versículos, nos va a enseñar cómo tener confianza plena en lo que Dios puede hacer por nosotros. El pastor está y la oveja se acerca de una manera que no hemos logrado ver en los anteriores capítulos. Hoy los pronombres van a cambiar. La oveja ya no se va a referir al pastor como en una tercera persona, como aquel que le cuida, que le guía, que le pastorea al lado de delicados pastos, de aguas de reposo. No. Ahora vamos a ver cómo los pronombres cambian. Y vente por favor a Salmo 23, versículo 4. Y tú vas a ver ese cambio profundo aquí. Yo creo que esto es algo precioso que podemos ver. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. ¿Te fijaste? La oveja ya no habla del pastor. Ya no dice, el Señor es mi pastor. Ahora está hablando directamente con él. Y le dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú, mi pastor, tú que estás cerca de mí, que puedo sentirte, tú estarás conmigo. Esto lo cambia todo, porque la confianza, primero que nada, se construye sobre una relación íntima. ¿Cómo sabes que tus amigos no te van a delatar cuando les dices un secreto? ¿Cómo sabes que tus compañeros de trabajo van a guardar tu integridad y tus espaldas cuando has cometido un error? ¿Cómo sabes que tu esposa o tu esposo se va a mantener fiel? Ay, hermano, no sé. Quizás necesitas reforzar este punto en específico. La confianza se construye sobre una relación íntima. No puedes confiar en quien no conoces. La gran diferencia del nivel de conversación que tenemos con las personas, yo no sé si te has fijado, pero cuando uno habla con alguien que apenas conoce, uno habla del clima, uno habla de los buses, uno habla de los políticos y de los partidos de fútbol. Eso es lo que habla, ¿verdad? Pero cuando nos acercamos y hablamos con nuestros amigos más cercanos, cuando tenemos una plática en confianza, todos los temas tienden a ser los más profundos, ¿sí o no? En la medida en que nosotros conozcamos al pastor, en la medida en que nos acerquemos a él, vamos a poder tener más confianza en él. Todos pasamos por crisis, todos tenemos miedo de algo. Todos en esta vida estamos probablemente confrontando la peor crisis económica, emocional, familiar, de trabajo, en nuestra pareja, con nuestros padres. Todos. La diferencia es qué tan cerca estás del pastor. Vamos a ver que el versículo 4 nos habla acerca de conocer. Una de las cosas que debemos hacer para confiar plenamente en Dios es conocer sus instrumentos, lo que Él usa para pastorearnos, la forma en que lo hace. Y nos va a mencionar 2. No sé si ya los viste ahí, pero si no, búscalos por favor. En el versículo 4 dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. ¿Cómo se siente la presencia del pastor? Se siente a través de 2 utensilios, 2 aparejos, 2 instrumentos que él tiene en su mano. Dice, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Pero veamos primero qué es el valle de sombra de muerte. El problema es que la mayoría de ovejas como nosotros estamos asustados aún con la sombra de la muerte. Fíjate que la Biblia no dice la muerte, dice que es la sombra de la muerte.
Y hay varios pasajes que nos confirman que la sombra de muerte son varias cosas, pero la mayoría de veces o la mayoría de términos lo podemos agrupar en que es una amenaza real, probablemente una amenaza lejana, porque lo chistoso es que yo no sé si te has puesto a pensar, pero la sombra de algo es más grande mientras más lejos estás del objeto proyectado. No sé si no es física, ¿verdad? Uno mira un gran volado así, ¿verdad? Que va entrando por la puerta. Qué susto, y es el niño que tiene 2 años. Pero estamos lejos. A veces, debo decir, a veces la sombra de muerte es una amenaza infundada. A veces es una amenaza real. Veamos qué es lo que la Biblia dice. La sombra de muerte es literalmente donde la muerte acecha. Así lo dice Job 10, 21, 22. Te voy a dar los pasajes solo para que los tengas como referencia, pero eso nos vamos a referir a algunos muy, muy puntuales. Es un lugar donde hay terror. Job 24, 17. Un lugar que es también un cuadro espiritual del desierto. Interesante porque el desierto, donde hay tanto sol, aún ahí en medio del desierto, la muerte acecha con su sombra. Jeremías 2.6 así lo dice. Si quieres, vente a Jeremías 2.6. Esto creo que es uno de los pasajes que vale la pena leerlos. Jeremías capítulo 2 versículo 6. Dice: y no dijeron: ¿dónde está Jehová que nos hizo subir de la tierra de Egipto, que nos condujo por el desierto, por una tierra desierta y despoblada, por tierra seca y de sombra de muerte, por una tierra por la cual no pasó varón, ni allí habitó hombre? Una cosa que tiene la sombra de muerte, este valle de sombra de muerte, es la soledad que encuentras ahí. En lo oscuro, tú no sabes si estás acompañado. Y de eso se valen sobre todo aquellos que quieren darte un susto. No sé si te has fijado, ¿verdad? Cuando está oscuro uno no sabe a dónde va caminando, no ves la pata de la mesa y el dedito chiquito sufre las consecuencias. Hay un montón de cosas que uno no logra percibir, pero una de las cosas que sí se logra percibir cuando está oscuro, cuando estás lejos de Dios, porque de hecho Primera de Juan dice que Dios es luz, y si no hay luz, ¿qué es lo que queda? Oscuridad. Es un lugar de mucha, mucha soledad. Puede estar muy soleado, puede que estés acompañado de mucha gente, pero te sientes solo. Y lo interesante es que la oveja dice: aunque ande en valle de sombra de muerte, pero vas a ver que es un lugar a donde uno puede quedarse a vivir. Vente por favor a Lucas 1:79. La condición de aquellos que viven en este lugar de sombra de muerte es terrible. De hecho, Lucas se va a referir precisamente a la condición de las personas antes que Cristo viniera, en específico en el lugar donde Cristo nació. Dice 1:79 de Lucas: para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz. Para eso vino Cristo, para darle luz a los que habitan en tinieblas. Si tú no tienes una relación genuina con Cristo, y no estoy hablando obviamente de ninguna religión, pero si no tienes una relación correcta con Jesús, estás viviendo en ese valle de sombra de muerte. La oveja del pastor anda por el valle, tiene que caminar por ahí, es parte de su crecimiento, es parte de su experiencia de vida. Pero lo terrible es que hay personas en este lugar, y me atrevo a decir probablemente sentadas aquí, que este es su lugar de vivienda. La oscuridad, la soledad, la desesperanza es el lugar a donde se han instalado a vivir. Si ese es tu caso, esta noche tú tienes una oportunidad. El pastor está pasando por este valle y te va a tender una mano. Yo te animo a que la tomes, porque cuando nos tomamos de la mano del pastor, todo cambia. Mira cómo lo dice Salmo 27 del 1 al 3. Jehová es mi luz y mi salvación. Y pregunta el salmista: ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Y casi que el salmista está diciendo aquí: y yo ni cuenta me di. Cuando uno camina con el pastor, es protegido aún de aquellas cosas que no logra ver, acechanzas en la oscuridad, sombra de muerte, pero el pastor sí ve. La luz puede ver a través de todo, y él lo ve.
Confiemos en Él. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. ¿Qué hace que nosotros caminemos en medio de un lugar de amenazas, de muerte, donde todo parece estar oscuro? Yo no sé si te ha pasado, pero en las mayores crisis de nuestra vida, cuando más complicados estamos en nuestras situaciones, todo parece estar oscuro y solitario. ¿Qué hace que pasemos por estos pequeños episodios de nuestra vida con confianza? Dos cosas: la vara y el cayado. Y veamos qué significa en la Biblia. Shevet, la vara, es literalmente, y en salvadoreño y también en hebreo, un garrote. Sí, un garrote de 1 metro de alto, no estoy bromeando. Servía para varias cosas, y es muy interesante porque tiene una doble función. Y es muy interesante porque en una de los extremos era un arma. A veces podía estar incluso afilado. En la otra era una herramienta de análisis que no solamente le servía al pastor como un garrote, como un salvadoreño usaría un garrote, sino también servía para contar a las ovejas. De hecho, Levítico 27:32 dice que había un proceso mediante el cual la oveja tenía que pasar por debajo de la vara. O sea, la forma de contarles es que cuando iban a guardar a las ovejas, el pastor hacía un arco con el palo, con la vara, y ellas pasaban por debajo para irlas contando una por una. Es parte de la vida de una oveja pasar debajo de la vara. Algunas ovejas experimentan la vara también, porque así como funciona para defender a nuestros enemigos, que vamos a verlo ahora, también funciona para, de vez en cuando una oveja definitivamente no quiere entender, el pastor tiene que usar la vara. Y una oveja rebelde que sale del redil constantemente, ustedes han oído en algunas ocasiones, ¿verdad? El pastor, por compasión, por el bien de la oveja, debe inhabilitarla de salir corriendo y de irse libre, y tiene que quebrar una de sus patas. No sé si te ha pasado, pero ese es el pastor. La única opción que tiene con nosotros es dejarnos quietos. La vara es interesante porque también no solo servía para cuidar de la oveja, sino que en la vista o en el mundo de los enemigos de las ovejas, y vamos a ver quiénes son, la vara servía como un disuasivo, porque también era una arma en las manos del pastor. Y es interesante porque servía para defender a las ovejas, y a la vez esta dualidad que tiene la vara es un cuadro de la Biblia. No sé si tú has oído un pasaje donde dice que la Biblia, la palabra de Dios, es como una espada de 2 filos. ¿Sí? Hay cierta dualidad en ella, y yo te voy a explicar por qué. Dice Apocalipsis 19:15, hablando de Dios, hablando de Jesús mismo, que viene a enfrentar a los ejércitos del anticristo. Dice: de su boca sale la palabra, una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él la regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor de la ira del Dios Todopoderoso. La palabra de Dios, dice Salmo 119, que puede ser miel a nosotros, pero también a los adversarios es un arma temible. El anticristo y el falso profeta van a ser derrotados con la espada que sale de la boca del Señor, con la palabra de Dios. El primer componente entonces que el Señor nos ha dejado es su palabra. ¿Y eso de qué me sirve, hermano? Cuando pensamos en el pastor, uno dice: ¿cómo hago para sentir a Dios en medio de la crisis? Porque el problema del pastor, por lo menos en nuestra situación ovejuna, es que es invisible. Uno no puede oír la voz de Dios tangiblemente. Uno no puede percibir con sus 5 sentidos su presencia, ¿verdad? ¿Cómo entonces siente la oveja? ¿Qué es lo que le da a la oveja aliento para caminar por el valle de sombra de muerte? La presencia del pastor, sí, pero la puede experimentar de 2 maneras: o con su vara o con su cayado. Y vamos a ver después qué es el cayado. Pero es la forma en que Él se manifiesta a nosotros, la forma en que el pastor cuida de nosotros y nos hace saber que Él está para nosotros, aun cuando no podemos verle, aun cuando caminamos en un lugar alejado completamente de la luz. Es porque podemos sentir su vara que nos corrige, pero su vara que nos defiende. La palabra de Dios que Él nos ha dejado es un punto de contacto indispensable para poder pasar por la crisis.
Y una tendencia del creyente normal, como todos nosotros, es que cuando estamos en problemas, lo último que buscamos, cuando ya no hay opción, es la Biblia. Pero debería ser lo primero. Es una forma en que el pastor nos ha dejado para hacernos saber que Él está ahí. Y es una herramienta útil para corregir, para redarguir, para instruir en justicia. También es una herramienta útil para alejar a los enemigos. ¿Quiénes son los enemigos naturales de la oveja? En la Biblia son 3: el oso y el león, que no sé por qué siempre están juntos, y los lobos. Proverbios 28:15, Apocalipsis 13:2, hablando de la bestia, nos dice que es todo un sistema de maldad. Hay bestia, la bestia, el mismo anticristo tiene en algunas porciones, tiene la forma de un oso. Es grande, es feo, asusta. Es fuerte, es poderoso. Es un león rugiente, dice también la palabra de Dios. Es alguien que con su voz hace temblar. Y lo que está buscando es precisamente desayunar o almorzar o quizás cenar oveja. Y lo hace a través de la intimidación. Muy, muy interesante los mecanismos que toman estos enemigos. Juan 10:12, quizás te llevo a Juan para que tengamos una mejor perspectiva de los enemigos y qué es lo que quieren. Juan 10:12. Y en general el capítulo 10 de Juan es una de las mejores formas de entender la perspectiva que tiene Jesús desde su labor pastoril. Jesús nos mira como ovejas y Juan 10 nos habla precisamente de la experiencia de Jesús como el pastor. Si Salmo 23 habla de la experiencia de la oveja con el pastor, Juan capítulo 10 habla de la experiencia del pastor con las ovejas. Es muy, muy interesante y te lo dejo para que lo leas cuando tengas un poquito de tiempo. Pero Juan 10:12 dice, si quieren leamos desde el 11. Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. Mas el asalariado y el que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. La estrategia del lobo, del león y del oso casi siempre es divide y vencerás. Una estrategia muy satánica. Lo primero, y déjame ponerte ahora en nuestra realidad, sí o no, que cuando nos alejamos de Dios, lo primero que hace el enemigo, el sistema que Él ha ideado, el mundo, es alejarnos de las otras ovejas, es sacarnos de la iglesia. Estamos mal caminando y nos sentimos mal y decimos, yo no puedo venir a la iglesia con este pecado con el que estoy luchando, entonces me voy dos pasos atrás. Yo no estoy tan sucio, estoy tan complicado que me da pena hablar con Julio, y entonces nos aleja de los lugares a donde podemos ser cuidados. Esa perspectiva de mantenernos aislados y en soledad es una técnica del diablo. Si tú ahora estás luchando con un pecado recurrente, no te alejes del redil. Es exactamente lo que el lobo, el león y el oso están queriendo hacer, que te asustes y te vayas lejos donde estás desprotegido. Pero la vara del pastor nos da aliento, porque cuando es usada bien nos conecta con el pasado. Interesante, porque la Biblia también nos sirve no solamente para crecer y para defendernos de las acechanzas de los enemigos, sino también como un link al pasado. Yo te voy a decir por qué es importante esto cuando veamos la segunda herramienta. Su vara, número 1, la palabra de Dios, un cuadro de la Biblia. Número 2, el báculo, el cayado. Es el soporte que le ayuda al pastor a hacer muchas cosas. Número 1, es un instrumento que solo usaba el pastor. En su punta normalmente tenía una forma de gancho, porque le servía al pastor para apacentar y guiar al rebaño. Si él no podía alcanzarlo, usaba este báculo, ¿verdad? Callado de forma como una extensión de sí mismo, y trataba de guiar a las ovejas desde lejos. El cayado es importante porque ayudaba a corregir el camino, pero también cuando alguien se iba lejos servía como un lazo, ¿verdad? Traía a la oveja nuevamente al redil. Es un apoyo para el pastor, también servía como bastón. Era mucho más grande que la vara. Interesante también porque el alcance del cayado es mayor que el alcance de la vara. La vara solo sirve a 1 metro de distancia, pero el cayado podía servir hasta 2 o 3 metros más. Tiene mucho más alcance. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque el cayado es un cuadro del ministerio del Espíritu Santo para nosotros. ¿Cómo así? Mira,
El cayado sirve para guiar, sirve para recoger, sirve también para darle apoyo al pastor, continuar con el trabajo del pastor. Es una extensión de sí mismo. Y si tú recuerdas lo que Jesús dijo del Espíritu Santo, Él dijo que Él tenía que irse, pero nos iba a dejar otro consolador. Y dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os lo hará saber, las cosas que habrán de venir. O sea, lo que está diciendo esto es que hay una guía universal que nosotros como ovejas debemos seguir, y es el Espíritu Santo. Él no nos ha dejado huérfanos, Él no nos ha dejado solos, nos dejó la vara y nos dejó el cayado. Es algo interno. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Si tú todavía no tienes el Espíritu Santo dentro de ti, déjame decirte que esta noche vas a tener también una oportunidad de comenzar una relación correcta con Él, de conectarte con Dios a través de su Espíritu Santo y saber su voluntad, sin necesidad, voy a decir, que nadie te la diga. ¿Y cómo funciona esto, hermano? Bueno, lo que funciona es teniendo experiencia en nuestra relación. Como te lo dije al principio, de la intimidad de la relación se construye la confianza. De la intimidad de la relación que yo tenga con Dios, su palabra y su Espíritu Santo, es como nosotros vamos a aprender a distinguir más los movimientos y la voz del pastor que nos llama. Si uno de joven tiene esta pregunta, yo te lo digo porque he trabajado con jóvenes algún tiempo ya, y sé que una de las cosas que más atormenta a los jóvenes es: ¿cómo sé, Señor, si esta es la voluntad tuya? ¿Cómo sé cuál es la voluntad de Dios? Unos quisieran escuchar una fórmula mágica. No, mira, hermano, vas, te tomas un jugo de naranja con 2 claras de huevo, y cuando estés acostado en la cama das 3 vueltas antes de dormirte, cerras los ojos, extendes tu dedo pulgar, y a donde te caiga el pulgar, eso es lo que Dios te está diciendo. No funciona así. Quisiera que funcionara así, pero no funciona así. La única manera de escuchar la voz, realmente escuchar la voz del pastor, de sentir su voluntad, es con la relación que yo tenga con la Biblia y con el Espíritu Santo. Si tú no tienes una relación correcta con el Espíritu Santo, es imposible que entendamos la Biblia. La Biblia sí lo establece. El hombre carnal, el natural, no puede percibir las cosas espirituales porque no las entiende, y para él son locura. Pero el hombre espiritual, el ser que ha sido transformado por el Espíritu Santo, sí puede entenderlo. Entonces esta es una herramienta para ti. Si tú eres un hijo de Dios, tienes una forma de conectarte con el pastor. Aunque esté oscuro, aunque estés solo, aunque no sepas qué hacer, su vara y su cayado te pueden guiar. Escúchalos. Y la cosa es que la vara y el cayado solamente nos dan confianza si los hemos visto en acción. Yo lo he notado mucho, fíjate, en algunos de nosotros que en nuestras infancias hemos pasado momentos duros. Léase, hemos sido maltratados. Hay un ademán que los niños de ahora no entienden. Es levantar el talón derecho, extender tu mano derecha hacia atrás y sacarte la chancleta, ¿verdad? Te reto. Yo ya intenté, fíjate, porque Joel es corregido con una vara. Entonces llega Maritza y se quita la chancleta, y él está como: esto no es conmigo. O llego yo y hago esto, ¿verdad? El movimiento famoso, ese zumbidito, ¿te acuerdas? ¿Verdad? Ya ves, sí se siente, ¿verdad? Cuando uno sabe que la chancla en las manos de mamá o el cinturón en las manos de papá tenían un propósito y no era bueno. Sabíamos lo que significaba ese ademán, ¿sí o no? De la misma manera, la oveja sabe que la vara y el cayado en las manos del pastor significan algo bueno para ella. Si la oveja mira al pastor con la vara y el cayado y nunca sabe o nunca ha visto para qué sirven, no importa. O sea, es como Joel viéndome quitar el cincho y no sabiendo qué significa, porque no lo relaciona. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque en la manera en que veamos a Dios actuar en nosotros a través de su palabra y de su Espíritu, podemos confiar más en Él. Pero si nunca lo hemos hecho, si nunca hemos visto cómo Dios se puede manifestar en medio de la crisis por su vara y su cayado, nos estamos perdiendo de algo grande. Anímate. La próxima vez que estés en un problema grande, busca qué dice Dios en su palabra.
Órale al Espíritu Santo y dile: Señor, yo quiero saber qué es lo que tú quieres de mí. Y escucha atentamente. Te vas a dar cuenta qué es lo que quiere. Ay, hermano, pero ya lo hice a saber 5,400 veces y no me dice nada. No, sí dice. Lo que pasa es que la mayoría de veces que escuchamos la voz del pastor y nos pide algo, no es algo que nosotros queramos. Y entonces ahí nos resistimos a oírla. Pero Él nos está dando la salida. O sea, Él sabe que nosotros no vemos en el valle de sombra de muerte. Sabe que la luz está lejos. Sabe que nos sentimos solos. Y la forma en que ha provisto para que nosotros nos mantengamos en el carril es precisamente escuchar su palabra y sentir su espíritu. Si tenemos ambos, vamos a salir. Vamos a salir. En este mundo hay suficientes enemigos como para vivir en angustia. Si solamente vives viendo el valle de sombra de muerte, con razón hay depresiones, con razón hay suicidios. Si mi vida está enfocada en la soledad y en la oscuridad, el panorama es terrible. Pero si nosotros estamos caminando con el Señor, si el pastor está de nuestro lado y si su vara nos da aliento, sabiendo que Él tiene el poder, y su cayado nos da la guía que necesitamos para tomar decisiones en la vida, entonces vamos a salir. Vamos a salir del valle de sombra y de muerte. Porque aún en los momentos más oscuros, en medio del terror, el pastor camina contigo. Aunque no lo sientas, aunque no lo veas, Él está ahí contigo. Él te escuchó anoche llorar. Y Él sabe el dolor que estás pasando. Y te ha dado parte de sí mismo. Porque es interesante, fíjate. Tú sabes que la palabra en griego es logos, que también se traduce como el verbo, que Hebreos dice que es la forma en que el Señor se ha revelado en estos tiempos para nosotros, a través del verbo, del Hijo. Él nos dio a Jesús para que supiéramos cómo luce su voluntad, y nos dio al Espíritu Santo para que nunca nos sintamos solos. Él nos dio parte de sí mismo ahí. Úsalas. Segunda cosa que nosotros podemos ver, no solamente ver sus instrumentos, la forma en que Él nos pastorea, sino también tener un pensamiento grande en el interés que Él toma por nosotros. Dios toma muchas molestias para que nosotros estemos bien. Vente por favor a Salmos otra vez, capítulo 23, versículo 5. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. La vara y el cayado nos llevan al pasado. Ver cómo Dios ha actuado antes en mi vida, en la vida de otros o en la vida de los personajes de la Biblia. Pero también el pastor está haciendo cosas por nosotros ahora, en el presente. Y en esta parte la oveja está viendo cómo el Señor prepara una mesa. El pastor siempre desea nuestro bienestar. Y por amor prepara el escenario para que nosotros crezcamos. Romanos capítulo 8, versículos del 32 al 39. Lo vamos a leer rapidísimo porque no tengo mucho tiempo, pero creo que esto vale la pena leerlo. Romanos capítulo 8, del 32 al 39, perdón. Rapidito, y perdón si voy a parecer locomotora, pero debemos avanzar. El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Más aún, el que también resucitó y el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Nada, ¿verdad? Versículo 36, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes
en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, el que padeció la muerte como oveja al matadero, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Él nos ha dado todo. Él lo ha hecho todo por nosotros. Él nos conoce de tal forma que ha preparado todo lo que necesitamos para crecer. Y si no le dolió derramar hasta la última gota de su sangre en una cruz por ti, ¿cómo crees tú que no va a querer sacarte de ese problema? Si te vio más precioso que el dolor de separarse en sí mismo, del verse hecho pecado cuando es un Dios puro, de verse limitado cuando es un Dios infinito, de ver cómo será rechazado sistemáticamente por el pueblo a quien Él le había dado todo. No me vengas a decir ahora que no crees que Él pueda salvar tu matrimonio, que Él te puede sacar de la crisis, que Él te puede dar un mejor trabajo. Si Él ya nos dio todo y lo sigue haciendo por nosotros. Yo no sé si tú viste, y sigue intercediendo por nosotros. Él está delante de Dios. Hebreos 7:25 dice que Él nos salva intercediendo por nosotros perpetuamente delante de Dios. Él está parado entre Dios Padre y nosotros, y lo que Dios Padre ve a través de Jesús es su justicia imputada a nosotros. Él está como una pantalla, como un filtro de justicia para nuestra vida, y no importa qué lejos nos vayamos y no importa qué sucios seamos, la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado, ahora y siempre. Y es tremendo cuando uno lo piensa así, porque Él está delante de los... ¿Sabes cómo es? Llega el pastor y prepara la mesa. Vamos a ver que la mesa tiene varios significados, pero la prepara, y allá a lo lejos está el oso, el león y el lobo, viendo cómo el pastor prepara la mesa para las ovejas. ¿Y sabes qué? No puede hacer nada. Delante del pastor, los enemigos de las ovejas están derrotados. Dice Juan 10, del 9 al 11, lo acabamos de medio leer un poquito, pero mira un poco hacia atrás. Yo soy la puerta, dice, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Otra vez, la misión del enemigo es robarte la paz, es acabar con tu vida y destruir todo lo que hayas construido. Constantemente eso es lo que quiere. Pero yo, dice Jesús, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Él no quiere que vivamos vidas miserables. Él no quiere que pasemos por este mundo como si pasáramos por la calle de los dolores, arrastrando la cobija, decían las generaciones anteriores. Él quiere que tengamos vidas plenas. Y eso no depende de lo mucho o lo poco que tengas, de los títulos que te hayas ganado. Depende de cómo hayas caminado con Él. Yo soy el buen pastor da la vida por sus ovejas. Él lo ha dado todo. Todo. Y nosotros podemos verlo ahora. Aderezar es preparar, ¿verdad? Él está preparando la mesa. La mesa, todos sabemos que es un mueble con 4 patas a donde comemos, pero para serte bien honesto, hay otro significado todavía poco reconocido. Tú has oído la palabra meseta, ¿sí? ¿Sabes qué es una meseta? Un territorio elevado y plano, ¿verdad? Rodeado de valles y de algunos accidentes geográficos. La meseta también se le llama mesa, y lo que él está diciendo es que el pastor prepara la mesa para las ovejas, prepara el terreno donde las ovejas van a comer. En la antigüedad echaba aceite quemado en los agujeros de las serpientes, ¿verdad? ¿Y qué más? Preparaba y veía que no hubiera peligros alrededor, y entonces cuando él había tomado el tiempo de preparar todo, traía las ovejas. Cuando él estaba seguro que los enemigos estaban lejos, y Dios ha tomado todas las provisiones para derrotar al enemigo, para tomar las llaves de la muerte y del Hades, dice Apocalipsis. Él las tiene ya en su mano. No hay nada que te pueda detener si nosotros estamos de su lado. El problema es que a veces no nos hacemos de su lado. Algo así, ¿verdad? Una meseta, una planicie tipo Heidi. Sí, ¿verdad? Rico, pastos buenos, agradables y alejados del temor. Él quiere eso para tu vida, pero debemos caminar con Él.
debemos darnos cuenta que hoy por hoy, aquí sentados, el Señor nos ha dado grandes bendiciones, que no contamos, que quizás no nos damos cuenta, pero somos muy afortunados. Muchos de nosotros, y me incluyo por supuesto yo no debería estar parado aquí, yo debería estar o muerto o con una vida hecha pedazos, pero el Señor en su misericordia me tiene acá. Y yo no sé si tú te has puesto a pensar en esto, pero ¿qué seríamos nosotros si el Señor no hubiera intervenido en nuestras vidas? ¿Dónde estarías tú? El Señor es bueno y misericordioso. Y así como te extendió su misericordia hace 5, 10, 15, 17 años, cuando tú le hayas conocido, de esa misma manera te quiere extender su misericordia ahora que eres su hijo. ¿Cuánto más no va a querer cuidarte ahora? Segunda de Samuel 17 nos cuenta una experiencia dura. No vamos a llegar ahí con el estudio de Primera de Samuel que ahora tenemos, pero cuando David es traicionado por su hijo y tiene que salir huyendo de Jerusalén, consecuencia de sus malas decisiones, fíjate, porque no vamos a decir que él era una inocente palomita. Ya lo has visto y lo has estado oyendo en los mensajes, te das cuenta que David era tan humano como nosotros, pero consecuencia de sus malas decisiones, David tiene que huir de Absalón. Y mira lo que pasa en el desierto, en la huida, en la amargura de saberse derrotado. Dice 2 Samuel 17, el 28 al 29, trajeron a David y al pueblo que estaba con él camas, tazas, vasijas de barro, trigo, cebada, harina, grano tostado, habas, lentejas, garbanzos tostados, miel, manteca, ovejas y quesos de vaca para que comiesen, porque decían: el pueblo está hambriento y cansado y sediento en el desierto. Dime si no, a veces estamos así, hambrientos, cansados y sedientos, en medio de un desierto que parece que no nos ayuda en nada. Pero yo quiero llamar tu atención ahora a lo siguiente. ¿Cuántas veces, cuando ya no tenemos nada para comer, Dios manda un ángel vestido de la abuelita, del vecino, de tu amigo, y te saca adelante? ¿Cuántas veces cuando estamos sacando el último dólar de nuestra cuenta ya bien golpeada, el Señor nos da un trabajo? Alguien llega y nos dice: mira, no sé por qué, pero quiero darte esto. Qué rico se siente, ¿verdad? Qué rico se siente saber que a pesar de nuestras dificultades y nuestras malas decisiones, David estaba siendo castigado, pero aún ahí en medio del castigo, el pastor tenía cuidado de él. Aunque se lo merecía, David recibió auxilio cuando lo necesitó. Y tú también puedes. Pero debes creerle al pastor. Salmo 92, versículo 10 dice: tú aumentarás mis fuerzas como las de búfalo, seré ungido con aceite fresco. Porque no sé si ves que dice: aderezas mesa delante de mis angustiadores. Los angustiadores, los enemigos, los que quieren comer mis carnes, no pueden hacer nada. Pero después dice: unges mi cabeza con aceite. ¿Por qué ungir la cabeza con aceite? Otra vez, el aceite es un cuadro del Espíritu Santo y es para protegerme a mí mismo. Las ovejas tienen un problema que algunos de nosotros tenemos también. Son narizonas. Y en las narices a veces las moscas dejan larvas. Y ustedes saben en qué se convierten las larvas, ¿verdad? Eso causa una infección terrible, puede llegar al cerebro, la oveja puede morir, pero hay una forma en que el pastor la cuida sus cabezas, ungiéndolas con aceite, protegiéndolas de las amenazas de afuera. El león no se puede acercar a ti, por lo menos no con libertad, pero una mosca chiquita puede llegar a donde el pastor quizás en esos momentos no puede intervenir, pero se ha provisto de algo para protegerte. ¿Sabes cuál es el problema grande en la vida cristiana? Nuestra mente. Todas nuestras luchas, todos nuestros pecados favoritos, todos nuestros grandes fracasos han comenzado en un lugar. Aquí. ¿Cómo se nos ocurrió hacer esa movida?
¿Cómo se nos ocurrió tener una relación incorrecta con una mujer? ¿Cómo se nos ocurrió a nosotros buscar ayuda donde no podíamos tenerla? Dejamos que algo penetrara en nuestra mente. No tomamos mano de la provisión que el pastor ya dio para nosotros. El Espíritu Santo es no solamente el faro que nos guía, no es solamente el cayado que nos enseña, sino también, si cubrimos nuestra mente, puede ser un escudo, un yelmo para que los dardos del maligno no penetren en nuestra mente. La única cosa que el león puede hacer cuando estamos bien con el pastor es tirarnos moscas. Interesante, fíjate, porque cuando hablamos de moscas, uno de los nombres de Satanás, Belcebú, es el señor de las moscas. Pequeñas moscas muertas hacen heder y dar mal olor al perfume del perfumista, dice Eclesiastés. Así una pequeña locura en aquel que es tenido por sabio y honorable. Es exactamente el mismo pensamiento. La única manera que él tiene ahorita es atacarte de lejos, con pensamientos, con filosofías, con basura que el mundo revuelve por ahí, que nos tiran en las redes sociales, que oímos en las conversaciones que no debemos tener, que vemos en la tele, que todo el mundo está alambrado de forma que sea un gran y apestoso nido de moscas. Y si no protegemos nuestra mente, estamos en problemas. Primera de Samuel 16:13 nos habla precisamente de este cuadro. Él dice que cuando Samuel tomó el cuerno del aceite y ungió en medio de sus hermanos a David, y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá, pero el Espíritu Santo no se fue. Te cuento un secreto, algo que todavía tenemos nosotros en mayor ventaja que los hombres del Antiguo Testamento. Ahora el Espíritu Santo viene sobre nosotros y vive en nosotros y no se va nunca. Si David la regaba, en términos salvadoreños, si él no se arrepentía, si vivía una vida disipada haciendo lo que él quería, el Espíritu Santo eventualmente se apartaba de él. Es lo que le pasó a Saúl, ¿te acuerdas? El Espíritu Santo se fue y luego venía un espíritu malo que lo atormentaba. Le pasó a Sansón. Cuando él quitó la última ancla que lo unía a Dios, que era su cabello, en su voto de estar consagrado a él, ¿qué pasó con el Espíritu Santo? Se fue. Nosotros no tenemos ese problema. La limpieza que Dios ha hecho de nosotros es tan grande a través de la sangre de Jesús que ahora el Espíritu Santo puede habitar en nosotros. Primera de Corintios dice que somos templo del Espíritu Santo. Él está ahí y no se va. Nosotros tenemos cualquier cantidad de veces la oportunidad de ponernos la gorra protectora del Espíritu Santo. Está a nuestra disposición. Él está con nosotros. Pero a veces abrimos nuestros oídos a las cosas que no debemos oír. Y escuchamos consejos de gente que no deberíamos escuchar. Y dejamos que nuestro background, que nuestros antecedentes penales, pecaminosos, vengan y nos ataquen ahora que estamos limpios. No te dejes. Dice Filipenses 4:8, dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Que nuestros pensamientos estén protegidos por el Espíritu Santo. ¿Y cómo se hace eso, hermano? Es llenando por rebalse. ¿Cómo así? Imagínate un vaso que tiene adentro una gran cantidad de tinta y no puedes sacarla con la mano, no la puedes soplar y obviamente no te lo puedes tomar. ¿Cómo haces para sacar la tinta del vaso? Pues agarras una jarra de agua, la dejas caer y obviamente cuando el vaso rebalse, lo que está mal va a salir. Dejemos que nuestra relación con Dios rebalse todo lo demás. Que el tiempo ocioso que teníamos sea ocupado por tiempo con Él, tiempo para hablar con Él, tiempo para oírlo a Él, tiempo para servir para Él, tiempo para agradarle de Él, tiempo para hablar de Él. Que invada cada rincón de nuestra vida. Y van a ver, como le sucedió a la oveja, que su copa rebosa. Mi copa está rebosando, dice la oveja. ¿Y qué es la copa? Bueno, la copa es mi elección espiritual. Yo solo puedo tomar dos elecciones espirituales en esta vida. O tomo de la copa de Satanás o tomo de la copa de Dios.
Solo hay dos familias espirituales: o estás del lado del diablo o estás del lado de Dios. Esa primera decisión va a marcar en adelante todo como vaya tu vida. Si estás en la familia del diablo, estás ahí y el final termina en el infierno. Perdón por ser tan claro, pero es lo que dice la Biblia. Si estamos en la familia de Dios, no importa las vicisitudes, no importan los problemas, no importa el pecado, no importa lo presente, lo pasado, lo porvenir. No hay nada que nos separe del amor de Dios que es en Cristo Jesús, y nuestro viaje termina en la mera presencia de Dios. Nosotros elegimos. Es también la voluntad de Dios para nuestra vida. Tú recuerdas la frase de Jesús en Getsemaní: Señor, si es posible que pase de mí esta copa. Esa copa era la voluntad que Dios tenía para la muerte de Jesús. Él decía, beberla es difícil, pero al final Él dijo, mas no se haga mi voluntad, sino la tuya. Exactamente. Es mi juego de circunstancias, es la vida que me tocó vivir. Entonces, aún ahí, en medio de mis circunstancias, en medio de esa familia a veces desastrosa en la que vinimos, en medio de mis condiciones económicas deplorables, sin oportunidad de haber estudiado una carrera, no sé a dónde estás tú. Quizás ninguna de estas cosas. Si no estás ahí, agradécele a Dios porque eres muy afortunado. Pero aún si estás ahí, Dios quiere darte una vida plena con todo y tus circunstancias. Quiere que tu copa rebalse. Y la única forma de rebalsarla es a través de mi relación con Él. Dios nos ha regalado gracia. Una gracia que definitivamente no merecemos. Nos ha perdonado pecados que nadie en este mundo nos hubiera perdonado. Nos ha regalado una esperanza, la esperanza que algún día vamos a estar delante de Él y vamos a ver su rostro y vamos a tener ningún temor, nada, ni enfermedad, ni dolor, ni lágrimas. Esperanza. Mi copa puede rebosar de gozo si yo permito que Él invada mis emociones, mis situaciones, aunque el panorama esté oscuro, aunque la barca esté en medio del mar moviéndose para todos lados. Dios puede estar ahí en medio de mis circunstancias y darme gozo. Un gozo que sobrepasa todo entendimiento, un gozo ilógico. El mundo no lo entiende, pero nosotros podemos experimentarlo en Él. Y en Él, por supuesto, yo tengo más que suficiente. Efesios 3, del 14 al 19, no lo voy a leer, pero explica que el Señor nos ha regalado tantas cosas, tantas bendiciones que no podemos contarlas. No podemos ni siquiera hacer una lista de todo lo bueno que nos ha dado en Él. Así que yo te quiero invitar, hermano, a que hoy en el presente mires tu vida y apreciemos lo que tenemos. Gracias al Señor, ninguno de nosotros está en este momento en la unidad de cuidados intensivos del Seguro Social, porque si no ya tendríamos un pie más allá que acá. Gracias a Dios, ninguno de nosotros vive en la calle. Y si es así, qué bien se visten, hermanos, no se les nota. Gracias al Señor. Pero ¿sabes qué? La razón por la que debemos estar más agradecidos es que no estamos siguiendo la corriente de este mundo. Nuestro viaje en esta tierra, sea doloroso, sea difícil, complicado como es, no termina en la separación eterna de Dios en las tinieblas. Tenemos esperanza en el porvenir, y aunque mi cuerpo ahora se vaya desgastando, aunque ya no tenga esperanza para mi salud o estoy enfermo de una enfermedad terminal, puedo estar seguro que voy a ver el rostro del pastor y todas las cosas que pasaron atrás se quedaron atrás. Camina con Él y mira lo bueno que es contigo, lo mucho que tenemos y que no merecemos, y vamos a poder confiar mejor en Él. Y hay una última cosa: cuando nosotros caminamos de cerca con Él, cuando Él habita, invade mi corazón, mi perspectiva del futuro cambia, pero necesito estar en intimidad con Él. Mira, versículo 6, Salmo 23. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Cuando yo conozco al Señor, cuando tomo mano de la vara y el cayado, cuando escucho su voz en la Escritura, cuando su Espíritu Santo está sobre mí, cuando veo lo afortunado que soy ahora de tener lo que tengo, puedo ver al futuro con esperanza. Y esta oveja es atrevida. Dice,
ciertamente, dice, estoy segurísimo que el bien y la misericordia estarán conmigo. No dice estarán conmigo, dice me seguirán. Es decir, que a donde vayas, ahí va a seguirte. Es decir, que en lo que te metas, ahí va a estar el bien y la misericordia de Jehová. Solamente si la luz invade nuestros ojos, vamos a ver con claridad el futuro, con optimismo. Hermano, hermana, no importa qué tan oscuras sean tus circunstancias hoy, el Señor te quiere dar un fin bueno. Esta película acaba bien. Quizás no sea lo que nosotros esperábamos aquí en la tierra, o nos ha tocado una mano mala, como dicen los que juegan cartas. Pero aún ahí, Él ha hecho todo lo necesario para que la película termine bien. Jeremías 29:11 dice: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. ¿Quién quiere tener un final feliz? Yo sí. Ese fin lo tiene el Señor en sus manos y ha dicho que se lo quiere dar. Pero debemos creerle. Muy interesante porque la mente del Señor y sus pensamientos son mucho más altos que los nuestros. No podemos entender por qué pasa todo lo que pasa en nuestra vida, pero podemos estar seguros de una cosa, que si el Señor nos ha puesto a pasar por el valle de sombra de muerte, si estás sintiéndote solo, si estás sintiéndote en la oscuridad, Él lo está haciendo con un propósito. Y yo creo que Deuteronomio nos cuenta mejor de qué se trata ese propósito. El 15 al 16 dice: el Señor, yo soy Jehová, el que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones y de sed, donde no había agua, y Él te sacó agua de la roca del pedernal, que es un cuadro de Jesús, por supuesto, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote, para al final, para la postre, hacerte bien. El desierto de los israelitas no fue en vano. Se alargó por la actitud de ellos, obviamente, tú sabes, iban a entrar a la tierra prometida con Moisés, pero comenzaron: ay, no, es que hay gigantes, es que Señor, yo no sé si vas a poder con ellos, y ay, qué ricas están las uvas, pero mejor me quedo aquí o nos regresamos al mundo. Y el Señor los castiga 40 años. Ese desierto grande se alargó por su actitud. Pero al final, el pueblo de Israel, después de ese desierto espantoso de serpientes ardientes, de hambre, de sed, a donde Dios le sustentó, llegó a la tierra prometida. La tierra donde fluye leche y miel. Una tierra que está preparada para nosotros en el sentido espiritual. Pero nosotros decidimos si vamos a pasar 40 años o 1. De nuestra actitud depende. Acércate a Él. Pégate a Él. Porque si Él lo prometió, lo va a cumplir. Y Él mismo lo dice en Malaquías 3:6: porque yo, Jehová, no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Tremendo, porque eso aplica a nosotros también. Si Él lo prometió una vez, Él lo va a dar. Debemos estar seguros de esto. Y su inmutabilidad, este atributo que hace que no cambie, es lo que nos da seguridad en el mañana. Podemos ver al futuro con esperanza, porque lo que Él prometió lo va a cumplir. Porque si Él lo dijo, lo va a hacer. Y qué tremendo es tener estas promesas en nuestras manos. Agárrate de ellas. Aún en medio del dolor, aún en medio de la crisis, aún en medio de la injusticia gratuita que nosotros tenemos en nuestra mente. ¿Y por qué me pasa todo lo malo a mí y a este no le pasa nada? No importa. Aún en medio de ahí podemos saber que Él tiene pensamientos de paz y de bien para mí. Y me va a dar el fin que yo espero. Y este es uno de mis pasajes, de los pasajes más impactantes que yo he leído, fíjate. Es la forma en que el bien y la misericordia nos siguen por la vida. Él dice: más la misericordia de Jehová es desde la eternidad
hasta la eternidad. Desde la eternidad pasada, donde Dios determinó que a través de Jesús nos iba a dar todo lo que ahora tenemos, que si creíamos en Él por pura gracia nos íbamos a salvar. Desde ese momento en que Él tuvo la reunión en sí mismo y dijo, Jesús va a ir, yo iré y me voy a sacrificar por ellos. Desde la eternidad pasada, llevando por este periodo de la gracia y por todo lo que la Biblia enseña, hasta la eternidad futura, a donde vamos a estar con Él, su misericordia está. Siempre. Y su justicia sobre los hijos de los hijos. Él tiene todo preparado para ti. Lo ha hecho todo por ti. Y te va a seguir teniendo misericordia hoy y mañana. Enfrentemos el futuro con esperanza. No importa lo que venga. No importa si duele. No importa si es difícil. El Señor está ahí contigo. Siempre. Desde la eternidad hasta la eternidad. Por tanto, dice Pablo, no desmayamos antes que nuestro hombre exterior se va desgastando. El interior, no obstante, se renueva de día en día, porque esta leve tribulación momentánea, este pequeño momento de la vida a donde nos toca padecer, produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. No nos fijemos en este mundo, no nos fijemos lo feo que está, no nos fijemos tanto en la crisis económica. Al final de cuentas, Él es nuestro proveedor. Miremoslo a Él a través de su vara y su cayado. Escuchemos su voz a través de la unción que hay en nosotros del Santo, del Espíritu Santo, y vivamos una vida en intimidad, porque así no podemos desesperarnos, no podemos pensar en que estamos solos en este mundo, porque Él mismo lo dijo. La gran comisión es una promesa, es un mandato, pero una promesa. Dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y yo no sé si te fijaste ya, pero a veces nos comemos ese espacio. Y he aquí, dice Jesús, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Todos los días. Días malos, días buenos. Días de ganar y días de perder. Él está contigo. Él lo prometió. Yo quisiera que cuando pensamos en lo que viene, cuando esta vida haya pasado, cuando miremos hacia atrás, sea cuando tú graduaste. ¿Cuántos de ustedes se han graduado de algo? Aunque sea del kinder. Todos, ¿verdad? Okay. Vi a uno que ni pasó por ahí, qué bárbaro. Cuando te gradúas, miras hacia atrás y miras, ojalá, ¿verdad? Viéramos el título como, esto valió la pena. Valió los esfuerzos, valió las desveladas, valió el andar 5 en la bolsa y que lo gastaste en copias y te tocó irte caminando a tu casa. Valió todo valió la pena porque ya tienes por lo que trabajaste. O sea, como eso es como un parto. Cuando la mamá tiene al hijo en sus brazos, ¿qué importan las náuseas, los vómitos, los mareos, la preeclampsia, la hinchazón de los pies? Ya el premio está en ti. Lo tienes ahí. Esto es por lo que trabajaste. Yo quisiera que cada uno de nosotros tuviera en la mente el momento en que vamos a ver el rostro del Señor. Y Él nos va a decir, ¿qué nos va a decir? Sí, que ese sea nuestro anhelo. Es recibir el premio de haber caminado cerca de Él. Es ver atrás y ver el dolor, la pérdida, la crisis como el momento preparatorio para disfrutar la plenitud que ahora tenemos. Yo quiero eso para mí. Y yo espero que sea uno de tus sueños. Cuando hayamos pasado por el valle de sombra de muerte, cerca del pastor, a su lado, vamos a llegar a estos delicados pastos, a estas aguas de reposo. Vamos a poder ver hacia atrás y decir, todo valió la pena. Anímate a creerte al pastor. Anímate a pegarte a Él. Anímate a sentirle a través de la Biblia y del Espíritu Santo que está en ti. Y si tú no tienes el Espíritu Santo, esta es tu oportunidad. Anímate a abrirle tu corazón a Jesús. Vamos a orar. Padre, esta noche queremos pedirte perdón
Porque a veces en el caminar por esta vida no te hemos creído. Te hemos hecho pequeñito y te hemos encerrado en nuestras propias limitaciones. Pero ahora por tu palabra yo veo que tú eres grande, que tú puedes con todo y contra todos. Y por eso hoy deposito mis preocupaciones más grandes a tus pies. Te entrego mi temor, te entrego mi inseguridad, te entrego mi enfermedad, mi crisis, mi matrimonio quebrado, Señor. Yo lo pongo a tus pies. Y te pido que me des la plenitud que has prometido. Ayúdame a caminar contigo, a escuchar tu voz, a tomar las decisiones que tú me indiques a través del Espíritu Santo. Si después de lo que has escuchado durante la última hora estás dispuesto a entregarle tu corazón a Jesucristo, estás listo para abandonar lo que has sido hasta este momento y le dices al Señor, aquí está mi vida, yo quiero la vida plena, yo quiero la vida completa que tú tienes para mí y quiero la salvación al morir, entonces entréguale tu corazón a Él y hazlo por medio de una oración. Así que ¿por qué no oramos? Bueno, y tú puedes repetir esta oración conmigo. Vamos a orar y repite estas palabras al Señor si quieres recibir a Jesucristo. Oremos. Padre, gracias por tu amor y gracias por tu salvación. En este momento me doy cuenta que soy pecador y que no puedo salvarme a mí mismo. Me arrepiento de todos mis pecados y te abro la puerta de mi corazón. Entra, Jesús, sálvame, cámbiame, pues yo me entrego a ti. Gracias por oír mi oración y gracias por salvarme. En el nombre de Jesucristo te lo pido. Amén. Si te gustó el mensaje, queremos aprovechar para invitarte a nuestra iglesia. Aquí puedes aprender más acerca de Dios, más acerca de los planes que tiene para ti también. Así que ven a la iglesia donde puedes aprender más acerca de la Biblia. Será para nosotros un placer recibirte en el campus Miralvalle, en Crown Plaza, en Lourdes o en Apopa. Y si vienes porque has visto uno de estos videos, y yo te pido que te presentes con nosotros, que nos busques a cualquiera de los dos al final de los cultos y con mucho gusto te vamos a recibir. Que Dios te bendiga.